Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este podcast Chin Marín. Estamos emocionados de que comenzamos el episodio número 1. Estuvimos con un invitado especial inaugurando con Neftalí. Estuvo muy interesante la plática, ¿no? Y sobre todo porque platicamos cómo era, hacia qué iba dirigido este proyecto, cuál era el objetivo. Y hoy nos vamos a adentrar un poquito más iniciando una serie llamado... ¿cómo se llama esta serie? Amistades. Amistades Amistades irrompibles. irrompibles, claro. Oigan, es que ha sido todo un proceso el sentarnos aquí y ver. Tenemos un montón de temas que queremos tratar aquí para que la gente lo pueda aprender. Y de hecho, la gente tiene que saber que están los canales de comunicación abiertos para que si también hay algún tema en el que quieran que hablemos, pues se pongan en contacto con nosotros y nos den sugerencias, ¿no? Porque la verdad es que tenemos tanto que decir, hay tantas cosas que queremos aprender. Y esta serie, como bien dices, viene bien. Amistades irrompibles. Sí. Quisimos empezar un poco con el tema de las amistades, la neta, porque nos emociona como ver cómo Dios utiliza amistades para hacer cosas que nunca nos imaginábamos. O sea, tan poco tiempo conociendo a Héctor, Abraham y yo. Y la neta, o sea, pues vienen cosas muy padres de parte de Dios para cada uno. Y no solo para nosotros, sino pues para la gente que también va escuchando este podcast y todo el tema. Claro. Pero, ¿sabes? En el primer episodio platicábamos un poco de por qué irrompibles, ¿no? Ahora estaría bien que les platicáramos un poco sobre por qué Chin Marín, ¿no? Es una frase un poco curiosa, pero bueno, tiene Tiene su algo de historia. importancia, Sí, claro, tiene sí. su historia. Así que, ¿por qué no nos platicas, Héctor? La verdad es que es una frase, yo no sé si la gente que nos escuche y nos vea fuera de Jalisco, en mi vida la había escuchado. Yo soy potosino, toda mi vida estuve viviendo allá y cuando llegué aquí fue de las primeras expresiones que escuché. Seamos sinceros, la gente de Jalisco tiene tantas particularidades que ustedes no lo ven, pero nosotros los que llegamos de fuera y nos damos cuenta que tienen muchas particulares que a veces son graciosas. Y esta frase a mí me gustó mucho, ¿eh? Esta frase, pues, ¿qué significa? Ustedes que la han usado toda la vida. Pues es como, no sé, de, pues ya dale, o sea, no sé, Chin Marín, pues ya se hace, o sea, ya se hizo. Es no como, aviéntate, pues ya, Sí. ni modo. Sí. Sí. ¿A ti qué se te vino a la mente cuando escuchaste Chin Marín? Yo creo que sí, pero me resultó muy gracioso porque aparte en el contexto en el que yo escuché esa frase por primera vez, fue totalmente en serio, digo. Lo escuché en el trabajo cuando Jire dice, no, pues Chin Marín, vamos a hacerlo. Y me pareció tan extraño. Y la verdad es que durante un tiempo lo agarré como de broma también, yo decir Chin Marín, Chin Marín. Y una vez que empezamos a planear este episodio, estábamos buscando un nombre que pudiera ser un tanto pegajoso, pero que al mismo tiempo reflejara que, pues queremos, como lo decías en el episodio 1, estar aquí sin filtro, ¿no? O sea, sin tener nada que esconder, porque somos humanos con errores, con mucho que aprender. Realmente aquí ni somos estrellas ni expertos, Claro. pero somos gente que tiene muchas dudas y mucho que contar, como seguramente los que nos están escuchando hoy. Sí. No, voy a contar resumidamente cómo fue la historia de que esta palabra se volvió icónica en Héctor, porque pues nosotros, o sea, la verdad mi mamá la utiliza bastante, entonces de ahí yo le agarré la palabra y Chin Marín, porque hasta un día él llegó a la casa y mi mamá dijo la expresión Chin Marín. Fue muy, muy random. Casi escupí el refresco. Y recuerdo que, pues el día que lo utilicé estábamos haciendo unas comidas y así, mis papás venden comidas en Navidad y ese tema. Y pues se me salió el Chin Marín, vamos a hacer esto rápido. Y se empezó a reír. Después con el tiempo dijimos, pues, ¿qué les parecería hacer un podcast, comenzarlo? Y estábamos pensando entre nombres. Y Héctor fue el primero que dijo, pues, ¿por qué no Chin Marín? Pues Chin Marín, vamos a ponerle Chin Marín. Y recuerdo que hasta lo puso en su estado de WhatsApp, que puso, mi vida es un Chin Marín. O sea, no manches, este vato ya se traumó con la frase. Y pues sí, la verdad está pero chido. refleja mucho o puede definir mucho el objetivo al cual va el episodio, el podcast, ¿no? Chin Marín, avéntatelo sin filtro, hay Sí. que ser transparentes. Como tú eres. Y bueno, ya si los que están escuchando esto, pues nunca habían escuchado esta frase, pues Chin Marín, adóptenla conocen. también. Ya vieron el significado en sus rasgos generales. Así que, pues bueno,
estuvo genial comenzar con ese nombre. Chin Marín. Era parte de que ustedes supieron un poquito de pues, el por qué nos llamamos así, por qué queremos hacer lo que estamos haciendo. Nos van a ir conociendo a lo largo de los episodios. Ojalá que se puedan enganchar con esto. Y el día de hoy decidimos empezar con un tema muy especial. Vamos a hablar de amistades en la infancia. Pero esto al volver en este segundo episodio del podcast Chin Marín. Ahorita nos vemos. Pues qué bueno que siguen con nosotros. Estamos ya de vuelta en este segundo episodio de Chin Marín Sin Filtro. La estamos pasando bien. Ha sido un episodio, lo hemos disfrutado tanto, sobre todo por el tema y lo que hemos hecho. Y yo quiero que ustedes sean parte también de esto. Si tú también estás disfrutando este episodio, este tema, si todavía hay dudas, si quieres complementar cosas que vamos a platicar sobre esta mesa, quiero que sepas que tenemos muchos canales de comunicación en el cual puedes estar en contacto súper directo con nosotros, porque nosotros lo leemos, ahí comentarios, peticiones de oración, que también es importante porque es una de las finalidades de esto. En Facebook nos puedes encontrar como Irrompibles, en Twitter como irrompibles.net, en Instagram puedes ver nuestras publicaciones si nos buscas como irrompibles.network. En YouTube nuestro canal es Irrompibles Network, pero también tenemos un canal de comunicación mucho más directa que es el WhatsApp, el 33 16 94 9145. Todo esto está apareciendo aquí en la pantalla, entonces pues está disponible para eso, ¿no? Para que hagamos chacoteo entre todos, para que pues también vayan haciendo aportaciones de si esto te dejó algo, si no te dejó, si no te gustó, si quieres tirar hate, pues ahí tienes muchos medios de comunicación para poderlo hacer. Como la vez pasada, apúntele, no se le había olvidado ahí tener las notaciones. Y bueno, ya viendo un poquito de cómo fue el podcast anterior y cómo hablamos de pues, las situaciones que pueden afrontar en nuestra vida, como son las grietas y cómo pues Dios en uno trabaja, cómo las amistades también influyen bastante en uno y otro. Y honestamente, pues no es un tema de las amistades nada más en los jóvenes. Tal vez la vez anterior o el podcast el episodio 1 hablamos más sobre el tema de pues los jóvenes en ocasiones, cómo se manejan de manera un poco más enfocada juvenil. Pero ahora nos vamos a enfocar también pues en que hay amistades en todos los sentidos. Por eso esta serie nos encanta, las amistades irrompibles. Y bueno, el primer enfoque que vamos a tener es amistades o amigos en la infancia. Porque la neta, o sea, es un tiempo donde de una manera tan indirecta puede impactar tanto una amistad. Creo que es el tiempo donde menos interés hay por una amistad, menos pues se busca obtener algo de una amistad, sino que pues simplemente quieres pasar el rato. Son las más sinceras, no hay de otra. Sí, Claro. sí. Y aparte son las primeras amistades, ¿no? Empiezas a adentrarte en este mundo de compartir con otra persona y lo disfrutas, empiezas a conocer ese mundo de disfrutar, divertirse con otro más, pero también puede estar el otro lado de la cara de la moneda, ¿no? En el sentido de que puede que en vez de que pueda ser divertido, alguien la esté pasando mal con amistades en la infancia. Entonces está excelente el tema. Sí. Y la neta, a mí me gusta recordar bastante esos momentos únicos, especiales, que nunca olvido. Por decir, obviamente, al tener 2 años de diferencia entre Abraham y yo, honestamente siendo hermanos, pues desde chicos estuvimos súper enlazados, nuestras amistades eran muy parecidas, nuestras actitudes, rutinas, juegos que nos gustaban pues estar jugando, eran prácticamente los mismos, como los tazos, o no sé, nos salíamos a jugar fútbol, a veces utilizábamos un peluche en casa y Abraham o yo nos subíamos a la cama, también con nuestro hermano mayor en ocasiones jugábamos y entre los 3 nos poníamos a jugar de que era la portería arriba de la cama y él se aventaba como portero, nosotros lanzando el peluche. Entonces estaba muy genial el concepto de pues ver cómo esos momentos se quedaron pues, para toda mi vida, son recuerdos únicos, recuerdos que me encantan y no sé, a ustedes a ver qué momentos únicos recuerdan de su infancia, qué saben, qué se acuerdan de ello. Yo recuerdo
bueno, yo creo que todos tienen muchos recuerdos en la infancia, pero uno de ellos que me causó tantas sensaciones y experimenté tantas cosas a la vez, tanto positivas como negativas, fue en una ocasión cuando en la escuela, en la primaria donde yo estudiaba, estaba el espacio, el patio, donde había una cancha de fútbol, ¿no? Ujú. Y en esa colonia vivían muchos amigos que asistían a esa primaria y cuando cerraba la escuela, como a las 6 7 de la noche más o menos, ya sabíamos por dónde podíamos entrar para jugar fútbol dentro de la escuela. Ujú. Era ilegal porque ya estaba cerrado, se supone que no debía haber nadie adentro. Corruptos. No lo hagan en casa. pero era padre el poder con los amigos. Es un recuerdo que tengo yo con ellos de que jugábamos fútbol. En una ocasión, creo que fue la última vez que lo hicimos como 3 ocasiones y en la última ocasión que lo hicimos fue porque llegó una patrulla, pasó, yo creo que ni nos peló, la verdad, pero nosotros nos asustamos y salimos corriendo como pudimos y salir de la escuela, ¿no? Pero estuvo padre, estuvo interesante los recuerdos de la infancia. Ahora, la parte de las amistades son esenciales para el desarrollo humano, sin duda, no hay duda. O sea, Dios nos construyó como seres relacionales desde el principio de los tiempos. Es esencial para el desarrollo del carácter desde la infancia. Yo, por ejemplo, tengo una hija, mencionaba la vez pasada, de 1 año, 6 meses, y me resulta increíble que a su muy corta edad, cuando salimos al parque y hay más niños, la manera en la que se emociona y ves cómo se empiezan a construir lazos, pues esos lazos a final de cuentas te van a acompañar por el largo del tiempo, porque ahorita podemos recordar miles de anécdotas que podemos haber tenido en la infancia, pero eso a final de cuentas nos van construyendo como ser humano también, ¿no? Claro. Sí. Bastante. Somos hermanos, somos Sí, ahí hermanos. se notó que hablamos al mismo tiempo y todo el rollo. La verdad es de que yo me acuerdo de mi primer amigo que tuve y fue una experiencia muy extraña porque, o sea, mi primer amigo obviamente fue Abraham, porque fue mi hermano, pero, o sea, ese primer amigo que no era mi Qué familiar tierno. fue muy random porque era el vecino que había enfrente. Todavía no hablamos, se llama César y está un poco más chico que yo. Y recuerdo que cuando lo vi la primera vez nos empezamos a pelear y a golpear. O sea, fue muy extraño. Pero pues la primera vez que nos conocimos y ese primer amigo que tuve fue, o sea, un niño con el que tuve conflictos, nos odiábamos. Pero recuerdo que pues nuestras mamás se llevaban súper bien. Comúnmente su mamá iba a mi casa, mi mamá iba a su casa. Entonces era como que inevitable que nos lleváramos bien él y yo. Entonces llegó el punto donde la amistad brotó, se hizo chido, tuvimos buen cotorreo y lo padre pues es que él sigue viviendo en la misma casa, yo también, entonces cada rato nos vemos, vamos a jugar fútbol los miércoles y pues estamos un rato juntos. Recuerdo bastante esa primera amistad que tuve, fue algo chistoso, pero bastante cool. La verdad. En mi caso, sí, yo comparto mucho lo que dice Jiré, que por cuestión de que éramos de una edad muy parecida, incluso nuestros primos también estaban también en una edad muy parecida, entonces disfrutábamos mucho juntos, compartíamos mucho y yo creo que eran nuestros primeros amigos, pero eh, en la primaria yo tenía un amigo que se llamaba Hugo. Ya no tengo contacto con él. Yo sí, desde que salí de la primaria perdí el contacto. Sin embargo, todos los días de lunes a viernes compartía con él y salíamos a jugar fútbol, jugábamos tazos, le sacaba todas las cartas. ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía yo creo que 10 años. Yo creo que tenía 10 años entre 8 y 10 años, porque con él empecé en primero de primaria. Y bueno, después me cambié de escuela, pero regresé a esa misma primaria y continué siendo su amigo. Entonces yo creo que para mí ese fue un buen amigo o el primer buen amigo que tuve. ¿Hasta cuándo se consideran amigos de la infancia? ¿Hasta ¿Cuándo cuándo? deja de ser un amigo de la infancia? Pues es que un amigo de infancia puede que deje de ser o puede que continúe siendo amigo. Por ejemplo, dice Jiré que su amigo actualmente siguen siendo amigos porque las circunstancias siguen siendo las mismas. Viven en la misma colonia, entonces
pero va a ser su amigo de la infancia toda la vida. A lo que me refiero es cuando llega alguien, por ejemplo. Yo tengo amigos con los que sigo teniendo contacto y los conozco desde hace muchos años. Y por la edad que yo les llevo de diferencia, la amistad que yo tengo con ellos tiene una duración más grande. Y a pesar de que hemos sido amigos constantes, para mí sigue siendo mi amigo de la infancia. Es mi amigo actual, Claro. pero es mi amigo de la infancia porque Ah. lo conocí cuando yo tenía 6 años, por ejemplo. Pero hoy que estamos hablando de esto, ¿por qué creen que sea tan fundamental los amigos en la infancia? Yo creo que esos amigos de la infancia te marcan bastante cosas para el futuro. O sea, creo que tanto te puede beneficiar demasiado como también te puede perjudicar mucho. O sea, yo tanto tuve amigos de muchísima confianza que recuerdo que era siempre jugar o sea, si nos peleábamos, al día siguiente ya era como borrón y cuenta nueva y ya volvíamos a jugar tazos como si nada. Esa Pero- es una particularidad de los amigos cuando la son infancia. pequeños. Sí, sí, sí. Porque pues los niños perdonan fácilmente. Y eso es algo que creo que como adultos tenemos que aprender. Lo iremos tratando a lo largo de estas semanas en los siguientes episodios. Pero creo que si algo tenemos que aprender de nuestro yo niño, es que tenemos que aprender a perdonar más. Porque en el camino, ¿cuántas amistades no perdiste? Por cuestiones que hoy vemos hacia atrás y dices, uy, pues qué tonto, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. O sea, yo honestamente de chico era un niño problemas, Abraham lo sabe, o sea, yo era un niño que golpeaba a sus amigos en ocasiones de la nada y, o sea, Nadie lo quería. o sea, No, no es verdad. estaba pesada la amistad en ocasiones conmigo. La verdad, había muchas cosas que yo no comprendía, pero las hacía pues, por simplemente hacerlas como un niño. Porque era tu forma de conversar con ellos, ¿no? Ajá. Era tu forma de hacer amigos. Tú creías que si llegabas con alguien y le dabas un puñetazo, decías, este ya es mi compa, ¿no? Pero Simón. a otros no les agradaba ese tipo de amistad tan Claro, ruda. claro. Y yo, o sea, la neta sí causé varios alejamientos de varias personas, pero bueno, o sea, eso es otro tema. O sea, la verdad, pude avanzar, fueron cuestiones que me afectaron obviamente en su momento porque fue bastante el rechazo que en ocasiones sufrí, pero pues eran consecuencia también de mis actitudes, obviamente. O sea, no estaba exento, pero yo creo que el sentirme vacío de amistades fue un proceso en donde me di cuenta que tenía que cambiar, que había cosas que no estaban bien en mí. Entonces, también eso fue algo muy chido. O sea, honestamente, fue algo que me encantó de mi infancia. No siempre fue padre, tuvo sus dificultades, pero pues también siempre tuve un amigo leal que era mi hermano. Entonces, o sea, la verdad, siempre sentí su apoyo y amistad de infancia en su momento. Se siente bonito, que digas eso. Qué bueno que se lo digan aquí por lo menos. La neta es que no es igual. Es que para eso es este episodio, Oye, hay para que que lo quedar avientes bien. sin filtro. Bien. Es interesante porque no siempre las amistades en la infancia son fáciles. A lo mejor a ustedes les tocó vivir ese proceso de estar juntos, pero seguramente hay mucha gente en casa que no tuvo un hermano de su edad. O sea, en mi caso, por ejemplo, mi hermana, la que sigue después de mí, le llevo 10 años. Entonces, es difícil que yo en ese tiempo pudiera considerarla como una amiga. Hoy sí. Hoy mis 3 hermanas las amo con todo mi corazón, pero en ese tiempo, pues yo podría seguirme considerando como hijo único. Y llegar a ese nivel de intimidad con una amistad que solamente ves en la escuela, porque algo que te tiene en común con las amistades, pues es justamente la rutina, ¿no? Porque tus Sí. amigos, ¿cómo formaste tus amigos? En base a tu rutina. Hablabas tú de César que vive frente a tu casa, ustedes que conviven mucho, pero fuera de esto, imagínate el proceso tan difícil para alguien que quizá podría haber sentido ese vacío que tú sentías y que Sí. no tenía ese refugio, por ejemplo. Claro. Sí, es algo difícil. Bueno, ahora están los amigos de redes sociales, ¿no? Los Ajá, sí, que incluso sí. ya hay niños en la infancia que se meten en este mundo de las redes sociales y empiezan a querer conocer gente. Y es peligroso las amistades por las redes sociales. Sin embargo, también llegan algunos a querer refugiarse de Y esa quién soledad sabe ahí. si sean amistades, ¿no? Porque Claro. ¿cuántos de nosotros no tenemos un montononal de amigos en Facebook y realmente conoces a la mitad, ¿no? Sí. Ese es un punto como para reflexionar y aventarnos
como gorda en tobogán aquí. Sí. Irnos Bueno, tendido, pero ¿no? las amistades en la infancia actuales, o sea, son en base a los videojuegos. O sea, ya te conectas al Fortnite así, o sea, en Minecraft. Bueno, es otra rutina que te Sí, lleva sí, sí, ya son totalmente diferentes. O sea, ya no es como nos juntamos en el parque o algo así. Yo sino creo que ya- es lo mismo, solo cambia la plataforma. Ándale. Pues sí, es virtual. Porque claro. sigue siendo lo mismo a Bueno, final de cuentas. Claro, claro. Nada más que antes jugaban a los tazos. Bueno, sí. Ya cambió la rutina de qué hacer en las tardes. Sí, la verdad que está genial. Algo que yo recupero mucho y a más de una persona se lo he compartido de mi amistad en la infancia es cuando yo estaba en cuarto de primaria. eh, ya ves, ¿no? Sucede que cuando estás niño y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, si eres niño con las niñas, ay no, guácala, y te da pena Sí. y te chiveas y todo eso, ¿no? A mí me tocó que una niña me diera una carta de amor a mí, ¿no? Fue algo súper curioso, pero ahí me aventó su carta de amor y todo. Oye, ¿fue a la que le ayudé a escribirla? Ah, Porque hubo varias, ¿eh? Que, no, este chiquillo No, de, no, de no. niño era. No, pero a lo que iba con esto es que yo decido aceptar el ser novio de esta niña cuando estaba en cuarto de primaria, no sé cuántos años tenía. Pero a mí no me gustaba la niña, ¿sabes? O sea, simplemente porque quería como, no sé, me ¿Por chivía. presión? Yo creo que era por presión o no sé cuál era la razón por la cual yo estaba tomando esa decisión. Sin embargo, yo lastimé en cierto modo a esa niña porque como no me gustaba, no le hablaba, se me acercaba y decía, no, hazte para allá, guácala o algo así. O sea, era algo raro, ¿sabes? Simplemente era porque la niña quería tener el título de que éramos novios o no sé yo. Entonces, en una ocasión, en un receso, en un recreo, yo la veo llorando por mi culpa y a mí me pegó mucho eso. Y cuando llego a casa, mi padre habla con nosotros dos sobre la importancia del noviazgo, como si mi padre supiera, ¿no? Y a mí me hace darme cuenta en realidad de lo importante que es un noviazgo y que pues, obviamente yo no estaba preparado a esa edad para emprender un noviazgo. Entonces, Ya en sexto, ya puede que ya sí. en sexto a lo mejor, Ya, ya traes ¿no? Pero, experiencia. o sea, yo era un niño y ya estaba pensando en eso. Sin embargo, esa amistad, al ver yo que la había lastimado, fue aprender por las malas, pero aprendí algo que me dejó marcado y que yo estaba comprometido conmigo a darle más valor a eso, a un noviazgo. ¿Y nunca tuviste la oportunidad de pedirle perdón? Yo creo que sí tuve la oportunidad, pero como era un niño... Pero no lo hice. Sí, como era un ¿Para qué niño, le pido no perdón? me importaba, ¿sabes? O sea, no era como que me preocupara en sí su corazón o cómo se sentía ella, porque no pasaba por mi mente. Lo que pasaba por mi mente era de que yo la había lastimado a ella. Es que ahí entra otro factor. Cuando somos niños somos inmaduros. ¿Somos sinceros? Sí. Pero somos inmaduros a final de Sí. cuentas. Es un tanto difícil que una amistad de la infancia pueda durar tanto tiempo si no existen factores como la cercanía física, por ejemplo. Pero, digo, me atrevería a preguntar, si no tuvieras tus amigos de la infancia con los que hoy tienes contacto, si no vivieran donde viven, si no tuvieras en común el fútbol o los hobbies o lo que quieras, ¿seguirías siendo tu amigo? Porque una cosa es tener muy buenos recuerdos. Mi mejor amigo de la primaria se llama Javier, le mando un saludo, vive muy cerca de mi casa, pero tengo muchos años que no lo veo. Y le tengo mucho cariño, lo tengo en redes sociales, a veces compartimos likes, pero la realidad es que ya cada quien está en una rutina completamente diferente, ¿no? Y hay que pensar, y a eso va mi pregunta un poco, si hoy tus amigos tuvieran una rutina un tanto distinta a la tuya, ¿seguirían siendo tus amigos vigentes? Yo creo que sí sería muy complicado. Yo creo que no. O sea, yo creo que, o sea, dependía mucho de tener esas similitudes, una amistad en la infancia, pero creo que actualmente todavía, porque en ocasiones necesitas ciertas similitudes de pensamiento en tus amistades actuales. Creo que no nada más se queda en la cuestión de la infancia. Entonces, Pero en la infancia eran amistades más obligatorias, como quien dice. O sea, que la rutina te obligaba a relacionarte con ciertas personas
y a lo mejor no contabas, hacías ese clip, ese clic de sentirte conectado con esa persona, pero las circunstancias te obligaban a relacionarte con él y por lo tanto tú hacías esa amistad con esa persona. Es que entonces no serían obligatorias, sino serían circunstanciales, Exactamente. ¿no? Porque a lo largo, digo, a lo largo de tu vida vas a pasar diferentes etapas. Hoy tienes un trabajo, mañana otro, pasado otro. Y en el camino, pues vas cambiando de gente con la que estás tratando. Ujú. Pero bueno, es parte de lo que hoy vamos a hablar. Sí, y la verdad, yo recuerdo bastante que a pesar de tener esas amistades con las que son circunstanciales y se daban de una u otra manera, pues también no todo fue color de rosa, lo decíamos hace rato, o sea, no todo fue increíble. También hubo situaciones difíciles. Les platicaba un poco, en ocasiones pues me sentí sin compañía, me sentí que no tenía más amigos que mi hermano y decía, no hay algo más que mi hermano. O sea, porque... Ah, Ay, bueno, la verdad es que, la neta, cuando eres... despreciando mi amistad. No seas payaso. El punto es de que, o sea, cuando era chico, pues quería también niños con los que quisiera jugar porque llegó el punto donde él también ya no quería jugar lo mismo que yo. Entonces, Pues es yo- que no puede jugar a las Barbies todo el tiempo. ay, sí, llegué a jugar con Barbie, la neta. Pero fue momentáneo. El punto es, me sentí en ocasiones vacío. Y no sé, me gustaría preguntarles, o sea, ¿ustedes alguna vez pasaron por soledad cuando estaban en la infancia? Pero me gustaría que la contestáramos de regreso del break. Qué Bueno, bueno. regresamos, vamos a un break y ahorita volvemos. Y bueno, ya regresando del break, terminamos con una pregunta que a mí me mueve bastante. Yo pasé por soledad. Es un tema que se puede ver bastante en la niñez. No sé, ustedes qué han visto, les preguntaba también si han pasado soledad, pero, o sea, ¿ustedes ahora actualmente ven soledad o ven niños que pasan por esa circunstancia? ¿Han visto eso en algún momento? No sé. Yo considero que el problema de la soledad está ligado más allá de las amistades o no. Creo que un problema de soledad puede radicar incluso dentro de casa, Ujú. pero un buen fundamento de ayuda, pues evidentemente son las amistades. Porque las amistades, incluso bíblicamente, habla de que también pueden ser un refugio para nosotros, ¿no? Eh, yo en lo particular, en mi niñez me tocó vivir cosas muy complicadas, pero tengo que reconocer, mi mamá murió, yo tenía 9 años y fue una etapa un poco difícil. Y cuando eso sucedió, yo me acuerdo que me ausenté quizá un mes de clases y cuando yo volví, uno de los temas que me preocupaba era justamente el cómo la gente lo iba a ver, ¿no? Porque lo platicamos hace un momento, los niños somos sinceros, cuando somos niños somos sinceros, no hay filtro, pero eso implica que a veces también somos duros, ¿no? Digo, fue la misma dureza que te orilló a ti a sentirte excluido en cierta Claro. parte de la vida, ¿no? Eh, yo creo que es un tema del cual como papás y hermanos mayores y quien conviva con niños, yo creo que tenemos que estar atentos para ver en algún momento señales como esta en donde quizás no se puedan sentir al 100. No sé, ¿ustedes llegaron a sentir un proceso de soledad? Digo, Abraham. Yo no recuerdo haberme sentido solo en la infancia, la verdad. Creo yo, llegó ese punto hasta la pubertad, pero en la infancia no recuerdo. Sin embargo, sí recuerdo ver algunos niños que estaban como muy apartados y, y a lo mejor ellos estaban pasando por ese proceso, no sé, pero creo yo, eso puede afectar y repercutir mucho a lo que estábamos hablando, cómo son importantes las amistades en la infancia porque repercuten en nuestra vida, en el futuro, en las decisiones que tomamos y en nuestro carácter. Pues a final de cuentas son el fundamento, son la base. Sí, O sea, tú aprendes a relacionarte con esas primeras amistades. claro. Y yo quería tocar ese tema de cómo repercute. O sea, la verdad me impresiona
el cómo a veces, o sea, una situación, a mí el ver el tema de ya no tengo amigos, me hizo, la verdad, cambiar mucho mi chip de cómo trataba a mis amigos y eso fue algo que formó bastante mi carácter. O sea, hizo que hoy en día mi carácter fuera de una manera. No siguiera siendo ese niño, pues que no le importaba si la otra persona no le gustaba que la tratara de tal manera, perdón. O si mi amigo, si yo llegaba y le decía, oye, un comentario un poco ofensivo, pues obviamente, no, pues sabes qué, me siento mal de esta manera. Y creo que muchas veces eso es lo que marca también en las personas actualmente cuando crecen, ¿no? O sea, yo creo que tú que nos estás viendo en casa, en la infancia, también pasaste por una circunstancia que pues no fue sencillo y ahora pues te das cuenta que tuvo un resultado en la actualidad. Y no sé si a ustedes les llegó a pasar también algo así, o sea, como de sentir que actualmente repercute en algo, en un aspecto de su vida. Pues seguramente sí, a lo mejor no tan de forma consciente, pero es como lo hemos venido hablando, prácticamente pues son esas bases, ¿no? Si de niño te cuesta trabajo relacionarte con otras personas, ser empático, pues es algo que si no solucionas a tiempo te va a acompañar por el resto de tu madurez. Yo recuerdo mucho cuando yo era niño, había una compañera que era muy agresiva. Hoy entiendo que probablemente en casa algunas cosas podrían estar mucho más complicadas de lo que se ve, pero recuerdo que, pues, la verdad es que no la queríamos porque era muy complicada de sobrellevar, porque era muy agresiva. Yo me acuerdo en algún momento me dijo una broma muy hiriente, me dijo algo así como, pues es que qué bueno que tu mamá se murió, entonces, pues son cosas que evidentemente radican en esa imprudencia que tenemos cuando somos niños, pero que no dejan de ser dolorosas. Yo me acuerdo, y la verdad es que me arrepiento hoy que le metí un patadón. O sea, yo ya tenía mucho coraje guardado y exploté. Loco. Y digo, es un tema del cual no me enorgullezco. Ahí aprendí karate a partir de ese momento. Pero es muestra de cómo eh, ella fue cambiando a lo largo de su madurez, porque Sí. cuando tienes amistades de la infancia, no es algo que lo haces de manera consciente. Es decir, no hay un manual. Ustedes acaban de mencionar, su papá en algún punto de la vida se sentó a hablar con ustedes de noviazgo. Pero, ¿cuándo se sientan con nosotros a hablarnos acerca de amistades? Es más, en la escuela no hay una materia, no hay alguna enseñanza que nos implique, pues que la amistad se tiene que basar en la lealtad, por ejemplo. Porque uno de los temas que traíamos en la mesa para tratar el día de hoy es justamente, pues, cuántas de esas amistades ya hoy no están, Sí. por ejemplo, ¿no? Y cuántas de esas amistades no pudimos haber perdido por una falta de lealtad, por una falta de empatía, por una falta de sinceridad, a veces también Ujú. puede ser, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabes? Mencionaste una palabra clave, yo creo, empatía, ¿no? En la amistad, incluso desde la infancia, si no logramos empatizar con otros, creo yo, vas perdiendo esa capacidad de empatía para con otros y por eso cada vez te vas haciendo más duro y porque mientras vas creciendo vas teniendo complicaciones, pero tú te vas también cerrando al mismo tiempo Ujú. a que otros te ayuden con esas complicaciones. O Como que abrirte. cierras, ¿no? Exactamente. Por lo mismo, ¿no? Porque todos nacemos con empatía. Lo dices. Mi hija tan pequeña y es una bebé y ya sabe hacer amigos. Entonces, yo creo que la palabra clave está ahí. En empatizar, en aprender a desarrollar, a seguir desarrollando esa capacidad que tenemos de relacionarnos y empatizar con otros. Porque lo menciona Jiré, ¿no? Yo me di cuenta que me estaba sintiendo alejado, sin amigos, pero por mis actitudes. Entonces Sí. no se trata tanto de querer cambiar a los otros para que sean mis amigos, sino más bien quizás poner tu amistad en tu tela y decir, a ver, yo estoy siendo buen amigo y creo que de ahí partiría una buena pregunta que puede dar indicio hacia un cambio Claro. cambio profundo en la amistad. Pero eso no te lo preguntas a los 6 años. Claro. A los 6 No. años uno no se detiene a la mitad de aventar el tazo y dice, ¿estaré siendo buen amigo? Eso no te lo preguntas. Pero ahí está el valor de un amigo mayor, de un hermano mayor, perdón, o de un padre, que se puede acercar
hacia su hijo o hacia su hermano y que está escuchando a lo mejor esto y ahora sabe la importancia de la amistad de la infancia y Exacto, cómo en la infancia sí. no podemos darle tanto significado por nuestra inmadurez. Sin embargo, nosotros con madurez podemos acercarnos a ellos y con un poquito más de experiencia mostrarles la importancia, ¿no? Como lo hizo mi papá con nosotros. La importancia del noviazgo también acercarte con alguien que a lo mejor ves que está haciendo algo mal y acercarte y aconsejarle sobre la amistad. Claro. Claro. Es el mismo tema. No se nos enseña a ser amigos. Ujú. Y es un tema que creo que como sociedad se resolverían muchos de nuestros problemas de la vida adulta si desde pequeños supiéramos eso, ¿no? Porque Claro. ustedes tienen amigos de la infancia que hoy ya no están y les hubiera encantado que siguieran ahí. Claro, Sí. un Sí. montón. Sí. O sea, recordamos bastantes en común y creo que sí, o sea, te acuerdas de todas esas anécdotas. O sea, teníamos bastantes amigos con los que compartíamos, o sea, muchísimos momentos en la infancia y, o sea, en su momento, pues la neta, o sea, era nuestra salida de a veces problemas en casa. O sea, comúnmente yo tenía problemas de que no aprobaba las materias o que y mis papás me regañaban o sea, como ese tipo de cosas. Yo era muy distraído en la primaria, era súper hiperactivo. Entonces, la verdad, era como mi distracción esos amigos de la primaria en ocasiones, sale Claro. y dejar de ver esos problemas. Y ahora entiendo que estamos tocando un tema importantísimo y es que hay propósito en las amistades de la infancia. O sea, hay un propósito. O sea, no es como que nada más te lo topaste, lo viste, Te diviertes con él. sino que hubo algo más allá. O sea, no simplemente fueron amigos porque sí. O sea, yo el tener esos amigos de la infancia que me marcaron tanto para salir de esos problemas pues de que no eres suficiente, tienes que echarle más ganas a la escuela. Para mí era un reto, o sea, como niño, si no te va bien en la escuela, es como, no manches, te va terrible. Y yo recuerdo que era como, no manches, necesito una salida, o sea, un amigo con el que me pueda divertir, porque me siento estresado de hacer la tarea. O sea, como niño no quieres hacer la tarea. Y muchas veces, como personas ya más grandes, dices, pues que tienes responsabilidades y eso, pero ustedes lo decían, como niño, pues no lo entiendes. Obviamente no. Y ustedes, o sea, ¿creen que ese propósito que tuvieron, más bien, creen que esas amistades que tuvieron de pequeños tuvieron un propósito hoy en día? O sea, Pues sí, por supuesto que sí. O sea, lo hemos hablado desde el principio. Esas cosas van formando tu carácter. Pero también pasa algo bien importante. No todas las amistades son para siempre. O sea, la mayoría de las amistades que tienes hoy, quizá mañana no vas a estar. Y yo creo que si fuéramos un poco más conscientes de eso, disfrutaríamos más el proceso. Si supiéramos que quizá mi amigo del trabajo con quien hoy me pico el ombligo mutuamente y nos llevamos así de confianza, quizá el día de mañana ya no nos vamos a ver igual, pues lo disfrutaría mucho más, ¿no? En un anterior trabajo que yo tenía, tenemos un grupo de amigos muy sólido porque a pesar de que nos vemos una vez al año, nos seguimos viendo con el mismo cariño. Pero la verdad es que si yo hubiera sido consciente de que al estar ya un poco más lejos, hubiera deseado convivir todavía más con ellos, hubiera aprovechado mucho más el tiempo. Hoy tenemos anécdotas y nos vemos una vez al año y nos reímos de las mismas historias. Cada año contamos las mismas anécdotas. Ya todos sabemos cómo terminan. El cariño sigue siendo intacto. Pero si yo hubiera sido consciente de cuánto los iba a valorar después, lo hubiera disfrutado más. sí. Ya. Pues a mí, ahorita que mencionabas de esas amistades en la infancia que dejan de estar, una de ellas era, no recuerdo con exactitud su nombre, pero creo que era Daniel. De él perdí contacto en la primaria, pero fue un gran amigo porque, bueno, yo desde niño, como me inculcaron en casa y todo, yo siempre fui creyente. Y eso me hacía sentirme diferente a mis compañeros porque no encajaba con ellos en muchas cosas, ¿sabes? Y me costaba un poquito más que a los demás hacer amigos por lo mismo. Y este brother tenía la misma complicación,
Él no era creyente en Dios, pero tenía algo que lo hacía diferente y que le costaba conectar con los demás. Okay. Entonces, yo logré empatizar con esta persona. Hicimos una muy buena amistad en la primaria. Y cuando yo me cambio de primaria, en ese entonces yo no tenía celular, no tenía redes sociales, no tenía nada para seguir en contacto con él, ¿sabes? Entonces perdí el contacto por completo, pero algo que él me enseñó mucho fue que era muy sincero y muy honesto, porque él tenía un trasfondo difícil. Él vendía paletas en un semáforo, paletas de cajeta, para ayudar a su familia a salir adelante porque estaban pasándola mal. Y era un niño de 10 años haciendo eso, ¿sabes? A mí me había marcado mucho su amistad. Entonces yo lo valoraba y me hubiera encantado poder disfrutar más con él. Incluso me tocó verlo haciendo trámites a una preparatoria y a mí me dio mucho gusto eso, ¿sabes? Saber que sigue preparándose, que sigue queriendo ir adelante en la vida a pesar de las complicaciones que tenía. Entonces, pues yo valoré mucho a esa amistad. Sí, la verdad que eso es lo padre, ¿no? El ver la retrospectiva de cómo cada amistad tiene un propósito y entenderlo, ¿no? Y cómo ya ahora está repercutiendo, lo vimos, o sea, cómo va modificando cosas en tu vida actual y que no simplemente es cosa del pasado, sigue siendo presente, obviamente. Pues es que una de las características de las amistades es que modifican tu conducta. Para bien o para mal, las amistades modifican nuestra Sí. conducta. Desde la infancia hasta la edad adulta y la edad en la vejez, una amistad modifica tu conducta. Yo tengo muchos años estando muy cerca de gente mucho más joven que yo y eso me hace sentirme más joven también. Yo a veces me pongo con mi esposa a analizar en si no conviviéramos con tanta gente joven como ustedes, pues quizá nuestras rutinas serían diferentes, nuestras pláticas serían diferentes. Es decir, sí modifican a cierto grado nuestra conducta. Y sé que al revés también sucede, porque esa es una parte esencial de lo relacional que somos como seres humanos, ¿no? Sí. En el principio de la creación, pues el Señor lo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y eso no implicaba únicamente el tema de la pareja, sino también el tema de cualquier compañía. Porque en el proceso de que uno va creciendo, creo que no hay nada más doloroso que no sentirte encajado o aceptado por los que están cerca de ti. Hay quienes lo vivieron en la infancia, pero bueno, creo que las heridas de la infancia son más fáciles de sanar. Sí. Pero imagínate cuando vives eso en la edad adulta también, ¿no? Y si lo viviste en la infancia, en la edad adulta también, pues peor No, sí. todavía. Ahora, tú mencionas que en la infancia son más sencillas, más fáciles de sanar, pero La mayoría. sí, pero la mayoría, porque ¿qué pasa? Lo platicábamos en el episodio anterior. ¿Qué pasa si no sanas esas heridas del pasado? Vienes arrastrando, Exacto. claro. Vienes arrastrando, vienen creciendo y era lo que hablábamos incluso hace unos momentos. Te vas cerrando más, te vuelves más duro y quizás eso que parecía más sencillo de sanar en el pasado, ahora es más complicado, ¿sabes? Porque a lo mejor alguien en la infancia tuvo un amigo que abusó de esa persona y eso pudo, bueno, hemos visto testimonios de personas que son abusadas en la infancia y cómo repercute muchísimo en su día a día Claro. y que suele ser doloroso. Incluso yo platicando con una persona que sentía odio hacia los hombres, era una mujer que sentía odio hacia los hombres, ella se externa conmigo y ella me dice, es que, ¿sabes qué? Mi padre me hizo esto. Entonces, lo que había sucedido es que su padre no había sido un buen padre para ella. Y ella consideraba que todos los hombres eran igual de malvados, ¿sabes? Entonces, era algo a lo mejor no tan sencillo, pero bueno, eso fue en la niñez. Ya pasó. Ahora vamos a arreglar las cosas con mi padre y vamos para adelante. No, pero a lo mejor pasó el tiempo y esta herida empezó a crecer tanto que el odio comenzó a expandirse hacia todos Sí, los hacia hombres. todos los hombres, Asuntos claro. pendientes, Es- lo asuntos mencionábamos la pendientes. vez Sí, pasada. pero no, o sea, no son fáciles. O sea, obviamente, pues el afrontarlos, ojalá fuera algo más sencillo. A lo que yo iba con el comentario es que
probablemente en la niñez sufriste algún momento de que no encajabas o de rechazo, pero como niño tienes muchas más distracciones. Puedes, si en casa todo está bien, llegas en casa, te refugias y quizá eso empieza a sanar. Amigos imaginarios, ¿no? Por ejemplo, pero ya en la edad, por ejemplo, adulta, digo, ¿cuánta gente hoy no está luchando con eso? Sí, claro. O sea, ¿cuánta gente hoy está rodeada de gente y no encaja por ningún lado? O no se siente aceptado. Y ese es un problema, porque si sientes que no encajas, lo que empiezas a hacer es cambiar tú a tratar de encajar con ellos, ¿sabes? Y dejas de ser tú. Empiezas a ser como un grupito, como ellos dicen, porque quiero pertenecer a este grupo. Y entonces empiezo a cambiar mis actitudes, mis hábitos, y no necesariamente tienen que ser cambios positivos. La mayoría suceden cambios negativos, ¿no? Hasta la frase lo dice, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Porque si tú convives mucho con personas, con amistades que quizás hacían vagancias en la niñez, probablemente en la adolescencia vas a continuar esa línea teniendo amistades que no influyan positivo en ti, sino que empiecen a repercutir, y mientras vas creciendo, obviamente las complicaciones van creciendo también. Entonces son más difíciles de sanar, son consecuencias más complejas, y creo yo, partiría de ahí el buscar un medio por el cual los niños con los cuales estás cerca puedan tener amigos que les den un cambio positivo, ¿sabes? A lo mejor no todos se van a sentir identificados, pero ayudarles a que ellos, siendo sí mismos, no tratando de aparentar ser alguien más, hagan amigos, que puedan lograr empatizar con ellos. Claro. No, y bueno, platicando ya pues en general estábamos hablando de cómo está la situación, a veces no tan fácil para uno como niño, que sí, es más fácil la cuestión de salir adelante, pero pues también hay cosas muy positivas en la niñez, y no sé si a ustedes les pasó, pero en la infancia ustedes llegaron a sentir como a Dios por medio de las amistades, porque la verdad yo sí, yo recuerdo bastante que en una ocasión, con ese amigo César y su familia, hacíamos algunas tiempo de oración en casa, y recuerdo que en una ocasión, o sea, fue tanto lo que estábamos recibiendo de parte de Dios mientras estábamos orando y leyendo la Biblia que sentimos, o sea, fue mi primera vez que sentía a Dios tan cerca. Y recuerdo que, no sé, empecé a llorar y fue hermoso el momento, y yo como niño no entendía, la neta. Yo como niño, yo recuerdo que mi mamá me dijo que era Dios, y la verdad en el momento yo dije, no manches. Pero, o sea, con el tiempo fui entendiendo que Dios estaba mostrando desde mi infancia, por medio de mi amistad con César, y en ocasiones también con otras amistades, pero es el que más recuerdo ahorita. Y no sé si a ustedes les llegó a pasar algo también donde sintieron a Dios, tal vez no de la misma manera o del mismo método, pero no sé, o sea, se me vino a la mente si han sentido a Dios. Bueno, yo no recuerdo con exactitud que por medio de una amistad, pero sí por medio de un rechazo. El sentirme rechazado de un grupo, lo que hizo fue que yo me sintiera dolido, pero que esa dolencia me dirigió hacia Dios. Me refugié en Él. Entonces me di cuenta que tenía a Dios, a Jesús, como un amigo. Un amigo leal, un amigo que empatizaba conmigo, un amigo que me entendía, ¿sabes? Entonces, yo creo que yo pude sentir a Dios por medio del rechazo de mis compañeros o de algunas amistades, pero la cercanía que tuve con una amistad con Dios, con Jesús. Mi proceso fue diferente al de ustedes. Yo, obviamente, yo no conozco a Dios desde pequeño. Obviamente, eso implicó que mi crecimiento fuera completamente diferente. Pero sí tengo que decir que creo que no hay mejor amigo, y diste en el clavo, ¿no? Creo que no hay mejor amigo que quien te conoce profundamente. Y en la parte terrenal, en la parte humana, podemos tener amigos con quien nos llevamos muy bien, pero creo que la amistad se va formando con base a conocer. Y obviamente el conocer a una persona de manera más íntima implica conocer lo bueno, que nos encanta,
que nos hace felices, que nos hace reírnos hasta que nos duela la panza, pero también implica conocer lo que no nos gusta tanto. Y es ahí donde, pues entonces, una amistad puede llegar a tener quizá una madurez, ¿no? Si yo estoy dispuesto a ser amigo de alguien a pesar de que tiene esto que no me gusta, pues creo que esa es ahí la parte más valiosa de una amistad, ¿no? Porque Claro. es fácil ser amigo cuando todo está bien. Cuando las cosas no están bien, es ahí donde realmente uno puede darse cuenta de qué tan amigos somos, ¿no? Y en ese sentido, el único que encaja a la perfección, pues es Jesús. O sea, solo quien conoce nuestro corazón a la perfección, pues es quien puede... O sea, fíjate, yo pensaba en esto. Me conoce tan bien que conoce lo malo de mí y aún así está dispuesto a amarme. Exacto. Y creo que cuando somos conscientes de esa parte, pues difícilmente podríamos llegar a sentirnos solos otra vez. Obviamente somos humanos, vamos a tener caídas y subidas, pero si siempre recordamos esta verdad, yo creo que ahí vamos a encontrar nuestra fortaleza. Claro. Los amigos en la infancia sí tuvieron un objetivo. Muchos de ellos probablemente van a seguir vigentes en nuestra vida todavía por muchos años más. Pero yo creo que hay que llevárnosla día a día, disfrutarlo. Y en su momento, cuando Dios cambie las cosas, cuando nuestra vida, las circunstancias nos lleven a estar en planos diferentes, pues quedarnos con eso, con lo que platicábamos aquí, con todas esas anécdotas que nos hacen reír, con lo que nos hizo felices en su momento y usarlo para crecimiento, nuestro propio crecimiento, ¿no? Sí, la verdad que sí. Por último, ya me gustaría, no sé, decirles, ¿les gustaría a ustedes como volver a ver a cierto amigo de la infancia? O sea, ¿les gustaría como volverlo a ver a uno que ya no tienen contacto? Por decir, tú decías al inicio, Claro. tal vez con Hugo, pero no sé, o sea, quisieras volverlo a ver y decirle, ¿sabes qué? Te extrañé un montón. A hace muchos. tiempo". Yo tengo muchos amigos que me encantaría volver a ver. Yo creo muchos. que hace ratito una pregunta que hiciste tú de ¿le pediste perdón? O sea, yo creo que me gustaría volver a verlos para pedirles perdón porque quizás los dañé mucho y sería algo muy interesante. Sí, la verdad que sí. Pero bueno. Yo creo que fue un podcast donde tratamos bastante este tema de la infancia, donde pudimos tanto dar un paseo un poco por el pasado y, bueno, ver cómo el presente sigue siendo algo que es consecuencia del pasado. Claro que sí, y la promesa para quien esté viendo esto es que conforme vayamos avanzando, la serie se pone cada vez más buena. Les prometemos que el siguiente episodio lo van a disfrutar también mucho. Sí, Sí. va a estar bueno. Así que, pues muchas gracias por estar acá. Agradecemos acá a nuestro productor Isaí, que está detrás de cámaras haciendo el trabajo excelente. Y gracias a cada uno de ustedes por quedarse viendo este video. Esperemos que haya sido de bendición. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Ayuda mucho a que el contenido que estemos difundiendo le llegue a más personas y pueda ser de bendición para alguien. Compártelo, dale like y sobre todo si quieres compartir algo con nosotros, ya lo mencionaba Héctor al principio, mándanos un mensaje de WhatsApp. Sí, estamos... por último, quisiera pues mencionar, estamos en Full Proof haciendo esto del podcast, entonces muy buen estudio, arrancando con todo. Recomendado, Y recomendado. no lo olviden. Traen buenos proyectos, búsquenlos ahí en Facebook. Nos saludamos en el próximo episodio. Bye bye. Hasta luego.